Herrera en COPE. Cantabria. Cada vez más personas conviven con enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus, el síndrome de Sjögren o la esclerodermia, patologías que afectan a miles de personas en España y también en Cantabria. Del 20 al 22 de febrero, Santander se convertirá en el epicentro de la reumatología con el 10º simposio y una jornada única para pacientes. Más de 400 especialistas compartirán los últimos avances médicos, mientras que las asociaciones de pacientes tendrán un espacio fundamental para aprender a gestionar su enfermedad y mejorar su calidad de vida. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, pero ¿qué impacto tienen realmente estas enfermedades? ¿Cómo está Cantabria en términos de atención reumatológica? Nos acompaña el doctor Ricardo Blanco, jefe del Servicio de Reumatología de Valdecilla. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Santander se convertirá en el epicentro, como decía, de la reumatología. ¿Por qué es tan relevante este encuentro? Este tipo de enfermedades, como bien dice, enfermedades autoinmunes sistémicas, en las cuales ha mencionado 3, son muchas más, pero en general este tipo de enfermedades suelen ser no tan excepcionales como se creen, no son las más frecuentes, pero no son excepcionales. Lo que sí tienen es una serie de peculiaridades como que afectan a la edad media, es decir, es gente en edad de estar activos laboralmente. Además, estas enfermedades afectan en general más a mujeres, bastante más a mujeres que a hombres, en edad fértil, con lo cual también van a ver afectada su capacidad de tener hijos. Por otra parte, hemos de decir que son enfermos en las cuales el sistema inmune ataca al propio organismo, con lo cual el tipo de tratamientos que utilizamos son fármacos inmunosupresores que disminuyen las defensas y hay que hacer una vigilancia estricta de este tipo de fármacos. Todo esto se va a tratar, esto y mucho más, obviamente, de forma extensa en este congreso, en este simposio de Santander, que reunirá a más de 400 especialistas en reumatología y además habrá un simposio paralelo para más de 200 pacientes con este tipo de enfermedades. Las enfermedades autoinmunes sistémicas pueden ser difíciles de diagnosticar y tratar. ¿Cómo ha evolucionado, doctor, el conocimiento sobre ellas en estos últimos años? Ciertamente a veces tienen una serie de manifestaciones clínicas inespecíficas. Suelen tener artralgias, es decir, dolor en las articulaciones, a veces se inflaman o no se inflaman, lesiones cutáneas, otro tipo de manifestación, cansancio, es muy característico el cansancio, mala circulación, lo que denominamos fenómeno de Raynaud, que viene a ser, para que la gente no se entienda, que las manos se ponen blancas y moradas con el frío, caída de cabello, etcétera. Tiene una serie de manifestaciones que son relativamente inespecíficas, pero hemos de decir que el avance en distintos pruebas complementarias, sobre todo análisis, la inmunología es trascendental y ha evolucionado mucho el desarrollo de nuevas técnicas inmunológicas para hacer lo que se denominan pruebas reumáticas. Por otra parte, otras pruebas de imagen, como la ecografía, se ha ido imponiendo de forma progresiva. Es decir, creo que la pregunta se refería usted sobre todo a métodos diagnósticos, ha progresado sustancialmente. En Cantabria, me dice, ¿cómo está en Cantabria la situación? Cantabria es una comunidad de privilegio dentro del Estado español, de muchísimo privilegio. Tiene un hospital como es el Universitario Marqués de Valdecilla para una población relativamente pequeña, que es un hospital que posee absolutamente todos los servicios que puede tener un hospital. No hay ningún servicio que no tenga. Dentro de estas enfermedades, la reumatología, las enfermedades autoinmunes sistémicas, tiene el privilegio que desde hace más de 40 años, prácticamente 50 años, el profesor Rodríguez Valverde, que procedía de la Clínica Mayo en Estados Unidos, creó el servicio de reumatología, siguiendo los estándares de atención e investigación que se siguen en Estados Unidos, lo cual implica que toda la reumatología en general, pero sobre todo estas enfermedades autoinmunes sistémicas, son especialmente tratadas en la comunidad de Cantabria, y aprovecho para decir que es de las comunidades que tiene una atención reumatológica en toda la comunidad más extensa. ¿Tenemos datos de cuántos cántabros padecen enfermedades reumáticas, doctor? Hombre, es que enfermedades reumáticas es un término muy genérico. ¿Qué es enfermedad reumática? Enfermedad reumática tenemos por un lado las enfermedades degenerativas, como es la artrosis. La artrosis a partir de los 50 años la mayoría de la población ya la tiene, es el desgaste del cartílago. La artrosis es en las articulaciones más o menos como las arrugas en la piel
Es decir, cuando nos referimos dentro de nuestra especialidad, que es muy amplia, hay 200 enfermedades, al subgrupo de enfermedades autoinmunes sistémicas, aquí ya son menos. Pero podemos decir que en Cantabria no ha de haber menos de 10.000 pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, yo creo. Uno de los temas claves del simposio es el papel del paciente en su propia enfermedad. ¿Por qué es tan importante que las personas se conviertan en pacientes expertos? Porque el paciente es el que sabe en el momento en que se encuentra peor. Es el que sabe si el fármaco le está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y que el paciente comunique con el médico que algo no va bien, porque no se resuelve su sintomatología o porque refiere efectos secundarios con los fármacos, son aspectos importantísimos. Tenemos una campaña con el hashtag Reumadafit que promueve la actividad física, especialmente caminar. ¿Qué beneficios aporta el ejercicio en estas enfermedades? El ejercicio aporta beneficios en los enfermos y en los sanos. Es obvio que habrá que adaptar el tipo de ejercicio desde un punto de vista cualitativo y desde un punto de vista cuantitativo, el tiempo que hay que hacer este ejercicio, a las características de cada paciente o de cada sano. No es lo mismo hacer ejercicio con 20 años que hacerlos con 80. Pues con las enfermedades ocurre algo parecido. Según el grado de afectación y el tipo de enfermedad, habrá que adaptar el ejercicio. Pero el ejercicio, sin ninguna duda, siempre es positivo. Se habla mucho, doctor, de los avances en la investigación, pero a veces los tratamientos innovadores tardan en llegar a los pacientes. ¿Cómo se puede mejorar el acceso a esos nuevos tratamientos, no solo en Cantabria, también en España? Mire usted, en el resto de España es tan heterogéneo desde el punto de vista de acceso que no tiene nada que ver una comunidad con otra. No tiene nada que ver la comunidad de Cantabria con el País Vasco, y somos vecinos, ni siquiera con Asturias. El acceso a los fármacos innovadores en la comunidad de Cantabria es mucho mejor que la de nuestros vecinos. Cantabria vive una situación de privilegio en ese sentido, independientemente de las autoridades sanitarias que hayan gestionado la sanidad. He tenido la suerte que todos los consejeros y autoridades sanitarias de Cantabria han sido siempre muy respetuosos con la innovación terapéutica, se han incluido los fármacos en plazos que yo creo que son muy razonables, y este problema en Cantabria no lo hemos tenido. El viernes habrá una acción de sensibilización en la Plaza de Pomo con el lema "Derribemos juntos las barreras". ¿Qué barreras siguen enfrentando los pacientes con enfermedades autoinmunes en su día a día? Bueno, pues los pacientes tienen que ser conocedores de muchos aspectos. Por ejemplo, tienen que saber que el tener una enfermedad autoinmune, aunque sistémica, aunque es una enfermedad crónica, realmente uno puede en este aspecto ser muy pesimista. Existen ciertos argumentos para el optimismo. Hay que saber que haciendo las cosas bien, es decir, acudiendo a las consultas, haciendo un seguimiento adecuado, siguiendo los tratamientos que al paciente se le indican, en la mayoría de los casos, los pacientes van bien. Y en muchas ocasiones pueden llegar incluso a funcionar como si no estuviesen enfermos. Obviamente tiene el hándicap de que van a necesitar siempre seguimientos en consulta, muchas analíticas, muchas pruebas complementarias de otro tipo y de los distintos tratamientos. Pero que yo, sobre todo, el mensaje que querría lanzar en estas campañas es de optimismo. Por ejemplo, existía un cierto concepto popular que los pacientes con lupus eritematoso sistémico no pueden tener hijos. No es correcto. Aquí tenemos, por ejemplo, una consulta de lupus y embarazo, con etiopatías y embarazo, y muchos de los pacientes con lupus tienen hijos, algunos incluso familia numerosa. Es decir, hay varios aspectos que pueden estar incluidos en el acervo popular que no son correctos. Y hoy, para los pacientes con enfermedad autoinmune sistémica, existe un momento de gran esperanza, con gran desarrollo terapéutico. Está la introducción en los próximos años, casi seguro, de los tratamientos con CAR-T, que incluso serán curativos para algunas de estas enfermedades. Se trata de un mensaje de esperanza a los pacientes con estas patologías. Doctor, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por este ratito en COPE Cantabria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Herrera en COPE. COPE más Cantabria. Estar informado.